A ver, pues cuéntame cosas, a ver. ¿Qué dudas tienes? Supongo que será el tema del apartado de codificación, ¿no? La parte de, sí, el de completar la tabla, yo voy un poco perdida. Vale, pues A ver, vamos a voy a ver. abrirlo. Sí. Eh, Dime si ves lo que vaya yo por aquí poniendo. Sí, se ve todo escrito ahora, se ve, sí. ¿Se ve? Vale. Sí, voy a repetir. Uy, espera, que se oye. Voy a Venga. repetir la tarea mientras. Vale. Y yo mientras tanto te voy colocando más o menos, porque he hecho algún cambio, era esta tabla de aquí la que os pedía que completarais. Tampoco quería que os calentáis demasiado la cabeza, ¿eh? Tampoco se trata de que os hagáis expertos o expertas en codificación. Lo que sí que se trata es de que aprendáis un poquito cómo es un sistema básico de codificación y tenemos nosotros dos códigos a tener en cuenta, lo que es el código LER y lo que es un código nacional que se utiliza para codificar los residuos que se generan. Entonces son dos códigos diferentes. Uno es un código bastante anticuado, que es el código nacional, que es a base de letras y Rafa, números. Dime, ah, vale. dime, No, dime. perdón, que se ha cortado y no se te oía. Ah, vale. ¿Se oye ahora? Ujú. Vale, entonces, aquí vosotros tenéis esta tabla que estarás viendo ahí en pantalla, en el que tenéis casi todos los códigos LER indicados y el concepto al que se refieren. Y os faltaba casi todos el código de residuo del estilo de estos ejemplos que tenéis aquí indicados. Si os fijáis ahí en el código que aparece ahí indicado, empieza por una letra Q, después una letra R o D, que quiere decir la R, valorización, y la D, desecho o eliminación, y luego una numeración que corresponde con la SLPSG, que será líquido, sólido, gas o lodo, que es el código que se le da. No sé si lo llega a poner, hay dos códigos finales, que son los códigos A y B. Los códigos A y B se refieren al método de fabricación y al sistema de fabricación o las operaciones de fabricación que se producen de esos residuos, y esos no hace falta que los pongáis. Entonces, donde aquí pone, por ejemplo, A101, B019, eso no hace falta ponerlo. Y el A871, B19 tampoco. Si los ponéis mejor, pero bueno, es un poco liarlo, y tampoco me conformaba simplemente con que hicierais esos primeros dígitos y letras que van al principio del código. ¿Cómo se obtenían esos códigos? Los códigos se obtenían, si nos vamos al documento que os pasaba, que pone residuos peligrosos, que es una especie de resumen de los sistemas de codificación, os indicaba aquí, primer dígito, la Q, que es la categoría del residuo. Entonces, simplemente se trata de estas opciones que nos da el Real Decreto 952/97, escoger la que corresponda, la que pensáis que es más acercada al residuo que estamos tratando. Hay varias personas que me han preguntado por mail, oye, esto es complicado. Sí, es complicado. Es que el tema de codificación de residuos es bastante complejo. Y entonces muchas veces nos encontramos pues, que en las etiquetas que el generador de residuos pone para la empresa que va a tratar el residuo, utiliza una codificación que piensa que es la más idónea o no, pero es igual, utiliza ese sistema para codificarlo. Y luego resulta que el que va a tratar el residuo se encuentra que esos códigos a él no le cuadran. Pues esto es bastante habitual. Esto pasa no solamente con los residuos, imaginemos que pasa también con las fichas FIS de identificación de las fichas de seguridad química, en el que son productos que ya se sabe hasta el número cases, es un producto concreto muy definido, y ni siquiera ese producto concreto tan definido se le puede dar un pictograma único. Hay gente que se lo interpreta con unos pictogramas de seguridad determinados y otros con otros pictogramas de seguridad. Yo trabajé en una empresa justamente que realizaba envasados y reenvasados de productos químicos, y siempre acababan inventándose un poco esas categorías o sus códigos. Y entonces no se trata de que acertéis, se trata de que conozcáis la complejidad del sistema, porque no es fácil realizar un sistema de esta codificación. Entonces nos encontramos con dos sistemas de codificación. Una codificación antigua a nivel nacional, que es esta que os estamos indicando, en el que el primer apartado es decir, ¿cuál es la categoría? Escogemos una y le ponemos el código Q, la letra Q, con uno de estos 16 números posibles, y damos la mejor opción. En los ejemplos que os había puesto, pues aparece la Q5 y la Q7, que son materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias. Y pone algunos ejemplos.
operaciones de limpieza, embalajes, contenedores, etcétera. O la Q7, ácidos contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etcétera. Si no te aparece el caso concreto tuyo, pues entonces puede ser bastante difícil de determinar. Y en todos estos sistemas de codificación siempre aparece un apartado, que en este caso hay varios, que dice Q2, productos que no respondan a las normas, es decir, que no esté ni contemplado. Una especie de cajón desastre o de arma fácil para decir, si no encuentro otra cosa, pues lo meto en esa categoría y hacerla más. Y el Q16, el último, que es del mismo estilo, toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores. Y nos encontramos entre la misma tesitura. Si yo no sé qué hacer, pues le pongo un Q16 o un Q2. A la hora de codificar el residuo sería correcto. Ahora, si una inspección me detecta ese residuo dónde está, entonces sí que me puede dar algún tipo de problema, porque entonces me puede decir, ostras, es que vosotros aquí habéis puesto una cosa genérica y lo vuestro es más concreto, pero la legislación realmente es bastante laxa en ese aspecto y nos da un amplio margen. A ese código Q inicial, a esa categoría de residuos, con su número o sus uno o dos dígitos que le ponen detrás, después se le pone una doble barra y ahí queda un siguiente código que es el código DR. Nos vamos a la siguiente hoja del documento que os había enviado, que es una especie de resumen de la legislación, y entonces dice, hay que escoger si es una D o una R. D, que sería un desecho, ser lo que corresponde con las operaciones de eliminación. Los residuos se pueden o eliminar, eliminar un residuo normalmente es tirar a vertedero o incinerar en la mayoría de los casos, o se puede valorizar, es decir, dar un valor que sería la R de reciclaje. Se le va a reciclar de alguna manera. Bueno, entonces hay que escoger qué uso se le va a dar a ese residuo, si va a ser vertido, eliminado, es decir, incinerado en la mayoría de los casos, o si se le va a dar una utilidad o se puede revender un valor energético o un valor económico. En cualquiera de los dos casos nos tendríamos que ir en el apartado que dijéramos que se va a eliminar a una de estas 15 opciones de la letra D. La letra D nos dirá que es un residuo que va a acabar en un proceso de eliminación. La letra R de estas 13 opciones será que se le va a dar un carácter de valorización. Esto ya es un entente entre la empresa que ha generado el residuo y quien va a tratar el residuo. A la hora de pagar que se lo lleven el residuo, se va a acordar qué finalidad se le va a dar. ¿Vale? Simplemente escogéis uno de estos. Fijaos que algunos son un poco insultantes casi, ¿no? Vertido en el mar, incluido la inserción en el lecho marino, incineración en tierra, incineración en mar. Esos apartados de eliminación puede ser acabado en vertedero, depósito sobre el suelo en su interior, vertido, etcétera, tratamiento en medio terrestre, etcétera. Y es simplemente que vosotros sigáis un camino. Evidentemente no sabéis realmente, porque no estáis en la empresa, cuál es el uso total que se le va a hacer, pero sí que os podéis imaginar una de las posibilidades y ver si esa posibilidad es lógica. No se trata de que aceptéis, se trata de que os enfrentéis delante de la legislación y veáis los pros y los contras y simplemente que leáis estos apartados y veáis cómo se realiza ese proceso de codificación. Si habéis escogido que se le vaya a dar un valor, pues lo mismo vemos si se va a reciclar como metal, como otras materias inorgánicas, como ácidos o bases, o se le va a dar un nuevo uso como aceites, etc. Simplemente escogéis una de esas. Una vez tenéis esa segunda parte del código, tenemos el código Q, la clasificación, el DR, que es el uso que se le va a dar, y luego tenéis el código LPSG, que es sencillamente decir cuál es el estado físico del residuo. El estado físico es si se trata de líquido, gas, sólido, o en el caso de lodos, que normalmente son lodos que provienen de depuración, de aguas residuales, de EDAS, pues entonces se asigna la letra P. Y con esa letra se le va a dar un número que hay dos opciones. Tenéis, si es una parte A, es decir, si se le da a ese número una de las 18 posibilidades, luego inmediatamente se le debe asociar un código H. La H aquí es del inglés hazard, peligro, ¿vale? Entonces, aquí la peligrosidad siempre va con una H detrás. Tenéis 14 posibilidades de peligro que corresponde con los pictogramas de peligrosidad: explosivo, comburente, fácilmente inflamable, inflamable irritante,
que era Perdón, la clasificación antigua y que luego se ha reconducido, ¿no? Dime. perdón, Rafa, me he perdido en, lo siento, me he perdido en elegir entre si es líquido, sólido, lodo, etcétera. Ah, vale. Si es, Después de esto que has comentado, sí, sí, aquí me he perdido. ¿Por qué vale. parte A o parte B me he perdido en? Vale, pues ahí vamos. Determináis si es líquido, sólido, líquido, gas o lodo y le ponéis la letra LPSG y detrás va un número. Ese número tiene que ser de la tabla 3A, uno de estos números, de los 18 números, o de la tabla 3B hasta el número 40. Entonces sería ese, por ejemplo, aquí tenéis lodos de lavado de gases, el 29, pues sería un P29, si estuviéramos en este caso, ¿vale? Lodos correspondientes al lavado de gases, pues pondríamos el código P29, ¿vale? ¿Queda más o menos claro eso? Vale, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Es un poco imposible que yo pueda elegir, ¿no? Ya, Mirando. pero al final, como tampoco podemos hacer unos ejemplos ahí demasiado concretos y que sepáis todos los casos, pues sencillamente cogéis y tiráis por el camino del medio, o sea, inventáis un poquito la Bueno, si me lo respuesta. dejas inventar, fenomenal. Así Sí, no la sí, 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 sí. complejidad, digo, pero es que es Ya, imposible. ya te digo que el objetivo al final es que veáis, comprobéis primero cómo se realiza una codificación, que es mucho más sencillo de lo que parece y al mismo tiempo mucho más complicado, y que os veáis cuáles son los problemas con los que se encuentran los propios gestores de residuos. Es decir, esos son los casos típicos en los que hasta el propio gestor dice, bueno, ¿a mí qué legislación me da? ¿Cómo me ajusto la legislación si es bastante indefinida, inconexa? Si esto es difícil de interpretar, pues sí, es la realidad. Es que es muy difícil. Imaginaos, pongámonos en la situación del legislador. Si el legislador tiene que decir, a ver, ¿cómo clasifico un residuo? Pues es complejo. Estamos hablando de sustancias que vienen de procesos industriales, residuos de procesos industriales en la mayoría de los casos. ¿Cómo a eso le vamos a dar un código que nos indique de dónde proviene, cuál es el estado físico en el que se encuentra, qué uso se le va a dar, qué tipo de eliminación se va a realizar? Es decir, es complejo. Si los contaminantes que lleva, es complejo todo. Entonces, se trata de intentar, mediante la legislación, inventó un sistema que se vio su viabilidad. Su viabilidad con el tiempo demostró que era bastante escasa y, de hecho, por eso viene luego la codificación LER, que trata de uniformizar a nivel europeo todos estos códigos y dice, espérate que ahora cambiamos todo el sistema. Ahora cuando hay una codificación LER, pues veremos que es mucho más sencilla, pero al mismo tiempo es un sistema que también es más inexacto, porque cuanto más sencillo sea, pues más genérico será. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Cuando ha quedado ya claro si es LPSG y en la numeración que tiene, tenéis 40 prioridades de numeración, y ahora lo único es que en el caso de que esté entre los 18 primeros casos, que es en esta tabla 3A, al número que le hayáis dado, independientemente del estado en el que se encuentre, hay que asignarle el siguiente código, que sería 1C o H. Si se ha escogido entre los 18 primeros casos, en la tabla 3A, entonces el código que le corresponde es un código H. Y de aquí tendríamos que decir cuál es, si es posible, comburente, inflamable y tal. Puede haber más de uno, pues ya sabéis que por los pictogramas de seguridad puede haber más de un caso. Por lo tanto, escogeréis el que penséis que es solamente uno y el que sea más importante. En este caso, lo más importante sería para la salud humana aquel que fuera mutagénico, tóxico o carcinógenos, que serían lo más lesivo para la salud humana. En el caso del punto de vista medioambiental, fijaos que se incluye siempre, y en el último apartado, pero por lo menos se incluye el H14, que sería el peligroso para el medio ambiente. ¿Vale? Teóricamente es uno de los menos peligrosos porque se supone, bueno, puede ser peligroso para las personas, pero en el fondo solamente es peligroso para el medio ambiente, como si fuera un mal menor. Bueno, a nosotros nos interesa bastante este tema y entonces hemos de intentar recordar que sea un H14, siempre hay que intentar ponerlo. Y entonces a ese L14, por ejemplo, que hubiéramos elegido, tendríamos que añadirle un H algo de esta tabla 5. ¿Vale? Y entonces ya tendríamos el último código, porque hemos dicho que el A y el B yo no os lo pido, que de la codificación A y B, y entonces de la C y H, en este caso, al estar entre los 18 primeros, solamente sería escoger el código H. Si hubiéramos escogido el LPSG en lugar de entre los 18 primeros de la tabla 3A, entre el 19 y el 40 de la tabla 3B, entonces el código correspondiente sería el de la tabla 4, que sería este de aquí, en el que habría que darle un código C detrás.
Y entonces, si hubiéramos dicho, por ejemplo, el que habíamos hablado de lodos de lavados de gases, que sería un P29, pues entonces luego le correspondería un código C con una de estas 51 numeraciones que tenéis aquí. ¿Vale? Y entonces sería ya escogerlo. Evidentemente vosotros no tenéis información suficiente como para saber si el residuo tiene compuestos de níquel, de cobre, de zinc, arsénico, cadmio, etcétera, ¿no? Pero simplemente escogéis uno de ellos porque aquí lo que se interesa es que luego al final hagáis una composición de un código que sería el Q no sé cuántos, D no sé cuántos, P tanto, C no sé cuántos, le correspondía un A y el B, que ni siquiera lo vamos a poner porque son los menos importantes y los menos interesantes, y ya tenemos el código realizado, ¿vale? Y entonces así ya tendríamos el código hecho. Yo os pido que, aparte de los que faltan, que comprobéis los 3 códigos que se dan, el del aceite usado, el de los tubos fluorescentes y otros residuos con mercurio y el de los envases vacíos contaminados, sencillamente para que chequeéis y comprobéis ese sistema de codificación cómo se ha realizado. Y os daréis cuenta de que hay cosas que son diferentes. Aparece aquí el C34 y el HP4. Y nos aparece el código de SLPG. En este sí que nos aparece el S40, pero luego nos aparece un código D y un código H14. Con lo cual dice, bueno, había que escoger entre la D o la H y sin embargo nos da los dos valores. Es decir, las interpretaciones, incluso los ejemplos que aparecen en Internet, son variables y son puestas en duda. ¿Por qué? Pues porque la legislación nos dice claramente que hay que coger entre el D o el H. Pero esto viene así. Cada uno, al final, quiero que veáis que los ejemplos reales nos dan indeterminaciones e incorrecciones. No pasa nada, simplemente que al final conozcáis un poquito cuáles son los sistemas de codificación. Es lo mismo que en este documento que yo os he aportado, en el que hablábamos un poquito de los tratamientos de residuos, las 3R, cómo han evolucionado en este apartado los pictogramas de seguridad. Si veis estos pictogramas de color naranja y cuadrados, cómo han evolucionado hacia los rombos, que ya no tienen el fondo naranja, pero que es una recomposición de los mismos, porque hay un intento de homogeneización hasta de los pictogramas de seguridad. Una de las cosas significativas, que yo lo comento a vuestros compañeros de presencial y compañeras de presencial, es que esto sería un sistema típico de etiquetaje de un envase de productos químicos. Este sistema utiliza primero, antes que nada, lo que se le da es una etiqueta de envasado. Bueno, tendría su etiqueta de envasado. Cuando yo genero o produzco en una fábrica un producto químico, la primera etiqueta que va a tener es esa etiqueta que me dice qué producto es, quién lo ha fabricado, cuáles son los pictogramas de peligrosidad, etcétera. Muy bien. Pero inmediatamente ese barril, ese envase que solamente tiene esa etiqueta y que no tiene ninguna otra, en el momento que lo meten en un camión para transportar, ya le empiezan a poner estas otras etiquetas que corresponden a las etiquetas de transporte, con un sistema de codificación parecido pero diferente. Y según el país en el que nos encontremos o la zona de influencia económica en la que nos encontremos, utilizarán un sistema de codificación uno u otro. Y entonces la Unión Europea lleva muchos años intentando homogenizarlo dentro de la Unión Europea, pero luego cuando nos vienen mercancías que vienen de China, de Japón, de Rusia o de Estados Unidos, que utilizan sistemas de codificación parecidos pero diferentes, entonces empieza a haber otro guirigay o mare magnum de sistemas de etiquetación. Eso sería ya, hemos dicho, este segundo caso cuando se transporta. Pero es que luego, por la peligrosidad de incendio, se utiliza el sistema NFPA, que es sobre la inflamabilidad o la manipulación de esos envases. Y utilizamos este otro ejemplo que os pongo allá, que es los 4 triángulos del sistema NFPA. Y entonces tenemos ya una tercera etiqueta. Una vez ha utilizado en la fábrica o al destino al que llega el producto, se le va a poner vaciado el envase se convierte en un envase de residuos RTP, residuos tóxicos y peligrosos. Y entonces se le ha de añadir una cuarta etiqueta, que sería la etiqueta de residuo LER. Ahora, con el sistema actual de codificación de la Unión Europea, sería esa la etiqueta de decir, esto ya es un envase que ya no contiene un producto químico, pero tiene un resto. Ese resto se ha de considerar como un residuo y se le ha de tratar. Y entonces sería una cuarta etiqueta que se le añade, que es la del residuo LER. Ahí se pondrían los pictogramas de seguridad, la codificación LER, la codificación nacional que hemos dicho del sistema QDR, la C o la H, y si es sólido, líquido, gas o lodo, y la información de quién es el generador de residuos y a dónde, qué destino. Bueno, pues entonces, como veis, cada
cada apartado, o sea, cada barril que contiene un compuesto, pues al final resulta que tiene un guirigay enorme de diferentes etiquetas, ¿no? Y yo lo que quiero simplemente pues, es que veáis que esto es difícil de compaginar. Entonces, luego vosotros hablamos de los códigos, bueno, os he puesto las fases de peligro y las fases de prudencia, que corresponde con si se hace una clasificación, si es H2, H3, H4, que serían peligros físicos para la salud, para el medio ambiente. Pero esas frases son las que eran las frases R y S antiguas, de riesgo y de seguridad. Pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. Al final, todo se resume en que unos pictogramas son mucho más elocuentes y mucho más directos para transmitir información. Pero si yo no pongo los pictogramas, parece que no haya nada. La ausencia de pictograma no quiere decir que no tenga peligrosidad. Quiere decir que sencillamente no se le ha asignado la peligrosidad, ¿vale? Y entonces yo quiero llegar al apartado final, en el que, aparte de eso, os damos la codificación LER. Quiero que comprobéis la codificación LER, porque la codificación LER es muy importante en un aspecto muy sencillo. Más importante de la codificación LER. Primero, siempre son 6 dígitos. Y de esos 6 dígitos, los dos primeros, en este caso el 13, el 15, el 20, el 02, el 20 y el 20, todos esos dos primeros dígitos y el 16 final, se refiere al sitio donde se ha producido el residuo. Y el sitio donde se ha producido el residuo es un listado en el que va del 00 al 20. En el caso del 20 se refiere a zonas urbanas o residuos domésticos. Entonces, donde veamos cualquier residuo, sea tóxico, sea peligroso, o sea un residuo sólido urbano, cualquier cosa que lleva una etiqueta, lleva un código 20 inicial, se quiere decir que proviene de un área doméstica, ¿vale? Entonces, el mismo producto, si se ha generado en un ambiente doméstico, y llevará una diferente codificación porque empezará con los dígitos 20, que si se ha producido en un área industrial en un sector determinado, industrial, que empezará con otra codificación. Ese es un primer punto que quería que resaltara. Un segundo punto es que los otros 4 dígitos nos van a decir cuál es la procedencia o contenido del residuo. Y entonces simplemente es consultar ese listado e intentar determinarlo. Pero hay un apartado también importante, que es el asterisco. El asterisco, al final, lo que nos va a indicar es que es un residuo tóxico peligroso. Lo que no lleva asterisco no va a ser considerado legislativamente como tóxico y peligroso. Lo que lleva asterisco sí. ¿Vale? Entonces, simplemente es que veáis estos casos. Hay uno concreto, que es el de los purines de cerdo, en el que nosotros estamos trabajando en un proyecto que es un proyecto nacional de investigación sobre la eliminación de los purines, en el que la codificación del purín que se genera en una granja, ahora que está de moda, sería el 020106. ¿Vale? Entonces, simplemente entráis en los códigos LER, que tenéis en cualquier apartado, lo podéis comprobar online, y veis que la codificación es correcta, lo comprobéis. Porque en el examen yo os haré pues, comprobar alguno de esos códigos. Y también os haré comprobar esto, el número FIS. ¿Vale? El número FIS son las fichas internacionales de seguridad química. Esas fichas internacionales lo que nos van a determinar es cuál es el estado del producto que contiene, cuáles son los pictogramas de peligrosidad, cuáles son las frases HIP que se le puede asignar, cuáles son las características y propiedades del compuesto químico con el que estamos tratando. Y entonces eso es muy importante porque yo os digo que cuando trabajé en una de las empresas que pasaba, pues también se inventaban algunos de esos pictogramas. Entonces, esto nos ayuda a conocer los pictogramas y sobre todo a tener en cuenta que esos pictogramas pues no son del todo creíbles. Si yo entro en Internet y hago una búsqueda en el Google de un FISC de un determinado número CAS, me puedo encontrar con diferencias significativas según quién esté elaborando la página. Entonces, si yo me voy a Internet y digo, a ver, dame el FISC, busco ahí en el Google y digo, dime cuál es el FISC del acetato de etilo. Acetato de etilo, FISC, ficha FISC. Y entonces me aparece como primera opción en este caso el gic.com, una empresa privada que se dedica a realizar o bien etiquetados o envasados o distribución de productos químicos y me dará una información que no va a ser fiable.
Yo no me puedo fiar de lo que me diga una empresa privada. Yo tengo que ir siempre a una fuente primaria. Una fuente primaria en el tema de productos químicos, es lo que os comentaba que tenéis que buscar en esta página de aquí, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INSS. Y en esta página sí que voy a encontrar cuáles son las características, todas las propiedades químicas de este producto en concreto. Todos los productos a veces tienen denominación muy difícil. Si nos fijamos, nos aparece como del acetato de etilo como sinónimos éster etílico, del ácido acético, etanoato de etilo, que sería realmente el nombre químico más correcto. Y sin embargo, al final, para saber si eso no es el producto, nos tenemos que guiar por otra codificación, que es el número CAS. El número americano, número CAS, es el número que nos va a identificar qué producto es. Puedo tener denominaciones parecidísimas y no ser el mismo número CAS. Y entonces estaremos hablando de productos químicos diferentes. Digamos que nos aparece el número CAS, el número C, el número de la YUPA, el número INEX. Tengo infinidad de codificaciones y solamente en la parte occidental del planeta, si me voy a la parte oriental, tendré otras tantas equivalencias que me pueden llevar a la confusión. Por lo tanto, es muy importante comprobar siempre que el número CAS es lo que me va a mí a decir, este producto es el mismo que el que yo estoy intentando valorar. Y una vez entramos en el INST y con su número CAS, el número CAS sí que lo puedo buscar en internet tranquilamente, entonces ya me aparecen las propiedades, fórmula química, su fórmula estructural y una cuestión muy importante, el punto de fusión y el punto de ebullición de este compuesto. ¿Por qué considero yo que es importante? Porque el punto de fusión y el de ebullición, si yo sé cuáles son sus puntos de fusión y ebullición, me van a decir si yo me encuentro un barril o una caja con ese producto, en qué estado físico se encuentra, si es sólido, líquido o gas. Y esto es más importante de lo que parece. En este caso, el punto de fusión es menos 83 grados centígrados, es decir, 83 grados bajo cero, y el de ebullición 77. Eso quiere decir que en una situación normal, a una temperatura entre 0 grados y 30 grados o 40 grados que puede hacer en verano, este producto siempre lo voy a encontrar en estado líquido. Entonces ya sé cómo lo voy a poder manipular, ¿no? Eso es una de las cosas que es importante. Y aparte de eso, yo os pido que le deis sobre todo, o que busquéis, o que me interesa, es que busquéis cuál es su peligrosidad desde el punto de vista de peligrosidad para el medio ambiente. Por un lado está la manipulación, que es la primera lo que se han hecho en estas hojas, que es para la seguridad en su manipulación. Pero también lo que yo quiero es que buscáis su peligrosidad para el medio ambiente, porque al fin y al cabo de esto se trata de que vosotras, a ver, que estoy intentando entrar a la reunión. Sí, yo digo, si yo veo que no va a salir. No te podremos echar, pero... De lo que se trata es de que veáis un poquito, si os encontráis un barril de esos en un parque natural o donde sea, qué tipo de barril es, si es peligroso para el medio ambiente o no lo es. Evidentemente, hola, buenos días, Manuel. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si alguien se encuentra en uno de estos barriles y hace una consulta de las fichas de seguridad química, de las FIS, ahí en la página del INST, puede pensar, si no me aparece en peligrosidad del medio ambiente ningún apartado, no me describe nada, es que no es peligroso para el medio ambiente. Error. Es decir, para que no sea peligroso para el medio ambiente, tiene que indicar que no lo es. Si no pone nada, es que sencillamente que a lo mejor no se ha estudiado, no está descrito. Y entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es lo mismo que cuando yo os digo, si os pongo a contestar en unos cuadrados y vosotros no ponéis nada en el cuadrado, es que no hay contestación. No es que la contestación sea esta o sea la otra. Es sencillamente que no se ha producido una contestación. Por lo mismo hace la administración. Si en el apartado peligrosidad para el medio ambiente lo deja en blanco, quiere decir sencillamente que no ha contestado sobre eso. No quiere decir que no sea peligroso. ¿Vale? Entonces estas cosas son de las que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Vale? ¿Ha aclarado algo? Sí, levanta la mano. Es que me ha hecho gracia. Que estamos probando. Eso me parece muy bien. Es la primera vez que lo veo. Sí, no. Pero bueno. Ay, no me hagas de reír. Hay que se cansa, perdón. No, tranquila. Está bien. Nada, Rafa, es que no te quiero interrumpir. Te quería hacer una pregunta de la tabla. Dale, pregunta. Dime. A ver, a lo mejor es una pregunta absurda, perdón, pero voy un poco perdida. A ver, en la tabla, ahora mismo no te veo, pero la tengo aquí delante. No sé si tú la puedes poner, sí, se vea en a ver, que la encuentre. ¿Dónde la tenemos? Uy. Perdón. Aquí, la tabla esta. Vale, sí.
Entonces, Vale. perdón si es una pregunta absurda. A ver, No, dime. tenemos, por decirlo así, en la columna, o sea, a ver, primero tenemos una serie de residuos, ¿no? Entonces, en Ujú. estos residuos ya nos has explicado cómo tenemos que intentar, o más o menos inventarnos un poco, con un poco de lógica, Eso. los dígitos, el código que hay que usar. Ujú. Y aquí, cuando pone pictograma, En los también tenemos, sí. sí, cuéntame, dime. Eso Pictograma y número CAS es lo que aquí lo tenéis, ahora lo estarás viendo en rojo, ¿no? Pues serían los que corresponden a la búsqueda que he realizado yo de las FIS. Entonces tenéis claro. que buscar en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el sitio donde están las FIS. Sí, ahí aparecerán los Y en ese pictogramas. apartado lo que os aparecen son dos cajones de búsqueda, uno que dice por nombre y otro por alguna denominación o número CAS. Lo mejor para realizar la búsqueda y acertar es realizarlo por el número CAS. Y ese número CAS sí que lo podéis consultar en Internet, en cualquier buscador, en el Google mismo. ¿Vale? Ahí ponéis, podéis poner el producto más número CAS y os aparecerá en casi todas las páginas que os aparezca el mismo número CAS, esa referencia que tienes aquí a la izquierda. Con ese número CAS entras en el buscador de LINS, pones el número CAS y inmediatamente te aparecerá el producto. Vale, pero esto para los compuestos que hay, por decirlo así, los Abajo, 5 últimos, pero para los de los arriba del sulfúrico, residuo, amoníaco, etcétera, sí. vale. Entonces, para ¿Vale? esto En el solo caso puedo del usar el amoníaco, perdona que te interrumpa, el caso del amoníaco es problemático porque el amoníaco tiene dos versiones. Una como gas, amoníaco gas, y el otro como amoníaco diluido. ¿Vale? Y el compuesto es el mismo, pero cuando está diluido, que está mezclado con agua, que es su versión líquida, pues entonces puede tener una consideración diferente. Es importante por eso que busquéis cuál es el número CAS correcto, porque puede aparecer amoníaco de varias maneras. ¿No? Vale. Entonces, para estos 5 últimos compuestos, simplemente, bueno, hay que buscar el CAS, tal y como hemos hecho en otra actividad Ajá. de la quincena, y luego buscar los pictogramas, pero para Ajá. los de arriba, para los residuos, No, para eso nada, porque esos no van a aparecer, no son productos químicos. Ten en vale, por cuenta que eso el te otro digo, son como ponía residuos. pictograma arriba, por eso me había yo despistado. No sé si lo ves No, arriba pictogramas del código. lo de pictogramas quiere decir de ahí hacia abajo. De ahí hacia Vale, abajo los pictogramas, ¿vale? vale, es que estaba ¿Eh? arriba. No sé si miras Sí, la tabla, si subes un poco la aparece arriba. tabla. Sí, ahí Código pone. de residuo. Ah, pictograma este de aquí. Sí, vale, esto Vale, no hay que vale. hacer nada, ¿no? Sí, Vale, es que me ahí había se le despistado. podía poner, pero no, ahí no hace falta que lo pongáis el pictograma. Vale, perfecto. Digo, es que eso, digo, ahí me he perdido de dónde podíamos sacarlo, si lo incluimos o yo qué sé. Lo puedes sacar, a ver, ¿de dónde? De la explicación que hemos dicho de cómo se elabora el código Q, en el apartado HP, en la H, esa H es lo que te va a dar el pictograma. ¿Vale? Tú coges la H y entonces te puede venir ahí inflamable, corrosivo, cancerígeno, mutagénico, etcétera, etcétera, y entonces eso corresponde con un pictograma. Entonces, si lo quieres poner, lo tienes que poner sacándolo con lo que tú hayas puesto de este código. Lo que hayamos puesto. Claro, lo que ¿Vale? hayamos puesto, porque no lo Sí, sabemos. Vale, efectivamente. Entonces, por eso no hace falta que lo pongáis si no queréis, vale. no me importa. Ok, Porque además, como después lo vais a ver aquí abajo, pues no es ahí vale, decisivo. ¿Vale? vale. A ver. ¿Alguna cosa más por ahí? Yo creo que no. Una pregunta simplemente de curiosidad. ¿Alguien empezó a ver el tema en inglés? ¿A leer el tema en inglés? Sí, alguien empezó cuando empezaste Sí. la quincena a ver Sí, el eché un vistazo, pero era el mismo que en la quincena pasada, ¿no? Lo que pasa es que está traducido. Esa era lo que intentaba hacer yo el juego, a ver si caíais o no caíais, en que era el mismo. Por eso no puse nada y luego a los días ya lo puse porque alguien sí que me indicó, no me aclaró mucho, ¿cómo es que la he puesto en inglés? Y entonces dije, no, es que es el mismo tema, que es la traducción. En la siguiente quincena sí que os aparecerán los dos temas, en castellano y en inglés, ya directamente para que tengáis hecha ahí la traducción y ya está. ¿Vale? ¿Alguna cosa, Manel? Quan de temps dugueu en la reunió? Pues hem començat a les 5 i algo, hem començat 5 i 10, una cosa així. Però tu pregunta qualsevol dubte que tingues. Que vens ara de Carto o... Si vens ahir de la reunió de Carto o no? O t'has incorporat ara?
No, me acabo de incorporar. Ah, val, no passa res. Però tu, de totes maneres, estic gravant-la i després la intentaré pujar l'enllaç. El que passa és que li costa una miqueta perquè esto, com és una salsa oficial, pues li costa un poquet de pujar el vídeo més que presentar. Val? Però, Perdón, voy a lanzar otra vez la mano. Venga, que la lanzo. venga, No, lanza la lanzo mano. otra vez. Ole, ahí. A ver, que voy. En la parte B, que es lo de una técnica superior, se encuentra en bases y tal, que es un poco lo que estamos hablando de buscar información en las fichas de seguridad. Sí, Eh, sí, que es más o menos lo mismo que lo que estábamos comentando en la Vale, eso sí, simplemente era un poco porque yo he hecho la tabla y ya sabes que en la ficha de seguridad hay muchísima información, entonces nada, yo he resumido un poco, pues he Bueno, yo os puesto, pido unos apartados solamente. Pictograma de peligrosidad, peligrosidad Sí. para el medio ambiente, estado físico, que es lo que te comentaba de entre punto de fusión y punto de ebullición, donde puedes deducir el estado físico. vale, estado físico Vale. te refieres a eso, Claro, vale. estado físico es sólido, líquido, gas. ¿Vale? Estado físico, Es sólido, luego, líquido o gas. Entonces, ¿cómo deduces el estado físico? Con el punto de fusión y el punto de ebullición. En la ficha no te va a decir si es sólido, líquido o gas, por una razón muy sencilla, porque la ficha será igual de válida para gente que esté trabajando a 0 grados que para gente que esté trabajando a 30 grados. Y entonces ahí puede variar el estado físico de la sustancia con la que estemos tratando. Entonces, por eso no te dice es sólido, es líquido o gas. Te da punto de fusión y punto de ebullición. Y según tus condiciones de temperatura, pues entonces tú sabrás, tienes que deducir si es sólido, líquido o gas. ¿Vale? vale, entonces, peligrosidad para el medio ambiente, estado físico, aspecto, ¿cómo que aspecto? Sí, ahí en la ficha aparece algo de aspecto, ¿no? Ah, vale, pues Sí, no me acuerdo. busca el lo tengo que apartado ver. y también indica el peligro de inhalación. Vale. El peligro para la inhalación. Si no pone nada, es que no, pues pone no descrito. Si pone algo, indica lo que ponéis. Si simplemente hacéis corta pega y ya está. Porque ahí lo que me interesa es que os acostumbréis a ver documentación farragosa en la que hay multitud de datos y vosotros tenéis que ir y seleccionar los que os interesan. Eso es importante. Es decir, no es necesario leerse toda la ficha entera, sino al final, cuando tú vas buscando una determinada información, vas directo a los puntos que te interesan, ¿vale? Entonces así no se pierde más tiempo. Pero sí que os acostumbréis a manipular todo ese volumen ingente de información. Lo que sí que os pido, que es importante, es sobre todo que entréis en la página del INST y que la información la saquéis del INST. Sí. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo y no me duele emprender a repetirlo 100.000 veces. Lo que os encontraréis de cualquier otra página web puede ser cierto y puede ser que no, porque las empresas hacen las fichas de seguridad como les interesa o como pueden a veces. A veces no tienen ni siquiera personal y tiene que ser un administrativo el que tiene que elaborar eso. Y entonces dicen, me están dando trabajo extra, hago lo que me da la gana, porque ya estoy hasta las narices. Y entonces ocurre lo que ocurre, que ahí está lleno de incorrecciones. Por eso siempre hay que ir a una fuente fiable de información. La fuente fiable de información debe ser el ministerio. Y en este caso, el INST. ¿Vale? Vale. Ahora eso más claro, porque no había puesto, no sé, ponía extraer esa información, pero yo, nada, ya me he enterado mejor, vale. No lo he hecho del todo correcto. Pues tenemos por aquí a más gente. Manel, María, ¿alguna cosa? Andrea, que acaba de entrar. Buenas. Hola. Oye, espera, sí, yo también quiero hacer eso. Un Es segundo. que la maneta, Ahí. espera que la quito. Que hem de practicar tots. Que... A veure, María, dis-me. Jo baixo la mà i parles. La de... Di, María. Ahí me meto la de Spixi, pero ¿de dónde saca los recursos? No te oigo, no se te oye. Mira a ver si tienes activado... Obligatoriamente, según la documentación oficial, ¿eh? ¿Tienes activado el micrófono, María? La vista, si la uso... ¿Vosotros la oís? ¿Alguien la oye? No. Ah, pues entonces es problema tuyo, no es problema mío. Por una vez no es fallo mío. Lo siento, lo siento. Si no, puedes utilizar el chat también. Mientras tanto, ¿alguna duda por ahí, Manel o Andrea? Yo era lo de los códigos. Lo de los códigos. Mm. Los códigos Tarde, ¿no?
¿Llego Bueno, tarde? es igual, lo volvemos a explicar en un momento y Vale. ya está, lo explicamos rápido. Esperamos a ver si María tiene también alguna duda. Ahora, María, ahora sí. Yo tenía un mueble como ese. Ahí de, Si hoy lo soluciono, fuera JPA, JPX. a ver, di algo. Eso sí. Que no necesito. Tienes que tener algún botón, no se te oye. Tienes que tener algún botón para activar el micrófono. También lo probé en el. No tengo Firefox, lo probé con el Leche, pero ahora igual. Bueno, mientras María intenta solucionar sus problemas técnicos, a ver Hola. ahora, sí. Vale. Ahora se oye algo, sí. Algo. Indícanos cuál era tu duda para, si no, entramos también otra vez a repetir con Andrea lo mismo. Dime. Vale, nada, no sé si lo has dicho antes porque, bueno, estaba en otra tutoría. Yo tenía dudas sobre la tabla esa del apartado de, no sé si ya lo has explicado o... Bueno, pero intentamos hacer ahí un repaso rápido porque si tenéis que esperar al vídeo igual se nos puede hacer de noche. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la tabla. ¿Veis ahora más o menos la tabla que teníamos indicada? De trabajo que tenéis que hacer, ¿no? Repito lo mismo que le había dicho antes. Quiero que comprobéis estos códigos LER y que asignéis un código de residuo con el sistema de codificación del Real Decreto 952/97 a los apartados que faltan, pero también a los que se han puesto que los comprobéis. ¿Por qué? Pues porque, como indicamos, el sistema de codificación es un sistema de codificación bastante extraño y está lleno de subjetividades y de diferentes posibilidades que a lo mejor aceptamos y a lo mejor no aceptamos. No pasa nada con que falléis. Lo que a mí me interesa no es que deis un código exacto al que debería ser y que dediquéis mucho tiempo a eso. Lo que sí que quiero es que dediquéis tiempo a meteros en la legislación y ver los inconvenientes y las ventajas que tienen estos sistemas de codificación. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero dar un código de este lado de aquí, donde me falta, lo que tengo que hacer es irme, en primer lugar, a las tablas que os he dado al principio, que era, a ver si lo encuentro, a ver si era esta de aquí, que es donde empieza el sistema. El sistema está compuesto por letras y números. La primera letra que hay que indicar es la letra Q, que hace referencia a la categoría de residuos. Sí, perdón, ¿se oye? Ah, vale. A la categoría de residuos y es asignarle los dígitos correspondientes a la Q. ¿Dónde me voy? A esta primera tabla, que es la tabla de códigos Q, y tengo que escoger entre las 16 posibilidades que hay la que considere yo que es la más acertada, ¿vale? Fijaos que está más o menos clasificado como sistemas de producción, extracción de materias primas, mecanización, procesos industriales. Evidentemente, con la información que tenéis, a lo mejor no tenéis datos suficientes para saber a qué Q corresponde. Inventároslo, me da igual. Como he indicado antes, los códigos, todo el sistema de codificación casi siempre tiene además un apartado en el que, para los inclasificables, una especie de cajón de desastre y dice, lo que no sé qué hacer, tengo que tener siempre un Q. En este caso tenemos hasta dos Q. Uno, la Q2, que dice productos que no respondan a las normas. Bueno, aquí puedo meter muchas cosas. Y un Q16, el último, que indica toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores. Fijaos el nivel de indeterminación que nos hace una calificación de 15 apartados y nos dice uno, y si algo no está incluido, lo metéis en ese cajón desastre. Bueno, simplemente para que os acostumbréis a leer legislación, a leer estos sistemas de codificación tan complejos. Una vez ya tenemos el código Q, escribiríamos Q, los dos dígitos, o el dígito que lo acompaña, y después una doble barra que me va a hacer la separación del siguiente código. El siguiente código que tengo que hacer es un código D o R. La D significa desecho, se refiere a si el residuo que se ha generado se va a eliminar. Y la R hace referencia al reciclaje, si el residuo se va a reciclar. Que en términos nuestros, lo que estamos viendo en el tema, serían operaciones de valorización, es decir, darle una salida que tenga una recompensa energética o
recompensa incluso económica que se pueda vender y sacarle un dinero. En cualquier caso, es que se le dé un valor al residuo. Si no se le da un valor, que será una letra D, que será para eliminar o para desechar, entonces acaba en vertedero, acaba en incineradora, que es el uso más habitual que se suele dar a lo que no es. Vosotros no sabéis qué uso se le va a dar, os lo inventáis, decir, yo pienso que esto va a ir a eliminación o este va a ir a valorización. Y una vez habéis determinado si es D o R, si es en el caso de que sea D, me voy a la tabla 2A y entonces le tengo que buscar de esos 15 dígitos o posibilidades que tengo, escoger la que crea yo que es la más conveniente. Entonces, fijaos que tenemos vertidos en el agua, vertidos en el mar, tratamiento biológico no especificado, incineración en tierra, incineración en mar, es decir, el proceso de eliminación que pensáis que se le puede dar. Esto el generador de residuos lo tiene que determinar, es decir, tiene que decir, yo este residuo quiero determinar qué tratamiento se le va a dar, porque también tiene un coste económico. Si yo como generador de residuos, una fábrica genera un residuo y se lo voy a dar a alguien para tratar, le voy a decir, oye, llévalo a vertedero que me sale más barato. O le voy a decir, esto recíclalo y le sacamos un beneficio y me sale a mí, pues a lo mejor rentable. En fin. Entonces, aunque no tenéis argumento, lo que quiero simplemente es que vayáis poniendo esos números y yo os iré viendo si son más o menos lógicos. En el caso de que hayáis decidido que es un residuo para valorizar, bueno, entonces tenéis 13 apartados donde escoger qué tipo de valorización o qué tipo de recuperación o reciclado se le va a realizar. Escogéis uno de esos datos y ya está. Y entonces ya pasaríamos al siguiente código o al siguiente dígito del código, que sería, en primer lugar, que es donde más problemas suele haber, determinar si es LPSG, si es líquido, si es P, es lodo, si es sólido o si es gas. Eso, con la información que tenéis, pues a lo mejor si os dice un lodo, pues ya sabemos que es la P. Si os dice es un líquido que tal y cual, pues entonces sería la L, ¿no? Entonces, determináis qué letra le corresponde y le asignáis un número entre el 1 y 18 o realmente entre el 1 y el 40. Los 18 primeros apartados, pues sería, la acompaña al estado físico LPSG y en el caso de que escogéis uno de estos 18 apartados, de la tabla 3A y de la tabla 3B, que en total hay 40 apartados, con ese apartado que habéis escogido tenéis que determinar si es de la tabla 3A, la siguiente dígito que irías, en la siguiente parte del código, sería una C o una H. Si habéis cogido uno de los 18 primeros apartados, tabla 3A, entonces tenéis que buscar la H en la tabla 5. Fijaos que todo esto es muy sencillo, esto es legislación española. Está hecho todo con la cabeza. Y entonces cogemos y decimos la H, entre la H1 y la H14, pues ahí escogemos el valor de peligrosidad, que corresponde además con los pictogramas de seguridad, si nos damos cuenta, y con los pictogramas antiguos, explosivo, comburente, fácilmente inflamable, inflamable, nocivo, tóxico, corrosivo, etc. Entonces, todo eso dais un único valor, no hace falta porque hay algunos residuos que pueden tener más de un pictograma de peligrosidad o más de uno de esos caracteres. Entonces, escogemos el que a nosotros más nos interese. Si fijaos que el último, el H14, como siempre, es el de peligrosidad para el medio ambiente, el que más nos interesa, y entonces ya diríamos L y un número hasta el 18, y luego le seguiría un H desde el 1 hasta el 14. Si lo que hemos escogido es un LPSG, pero no hasta el 18, sino hasta del 19 al 40, como correspondería con la tabla 3B, entonces le debería asignar un código C que sería este de aquí. Esto es lo que nos indica la legislación, ¿vale? Y entonces vosotros tampoco sabéis si el compuesto tiene residuos de níquel, cobre, de zinc, de cadmio, de arsénico, estaño, plomo. No lo sabemos, o si tiene algún tipo de cianuro. Sabemos que va a tener algún compuesto, nos lo inventamos y ya está, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero es que os enfrentéis a este sistema de codificación, ¿vale? Con toda esa información, al final, simplemente rellenáis el código completo y ya está. Los dos últimos apartados que digo, que no hace falta que lo sacáis, que es la codificación A y B, se refiere a los procesos de fabricación y las operaciones de tratamiento que se realizan en fábrica. Y es ya todavía un poquito más complejo, simplemente queremos que sepáis que existe, pero no hace falta que lo codifiquéis. Y entonces, aunque no sea un código exacto, simplemente ya os habéis enfrentado a ese sistema de codificación y ya os resultan familiares las letras. De todo este sistema, lo más interesante, a mi juicio, es si estamos hablando de una R o de una D,
porque ya simplemente viendo esas dos letras ya sabemos si estamos hablando de algo que se le va a valorizar o lo va a acabar en vertedero o incinerado, ¿vale? Que se va a hacer un producto de desecho, ¿vale? A ver, que me parece que alguien más quiere entrar por aquí. A María, ¿vale? Entonces, más o menos eso lo habéis entendido. ¿Ha quedado claro? Manos en alto. Vamos a ver. María primero. Dime. Bueno, más o menos, yo esta mañana me he vuelto loca buscando la A y la B, porque ya lo he entregado, entonces, pero bueno, quería saber si... Si lo has puesto mejor, se valora positivamente. Esto es lo que me ha pillado, porque es que al final ya no veía ni lo que había. Vale, pero eso, aunque vosotros penséis que es una pérdida de tiempo y que es un trabajo así farragoso, tened en cuenta que una de las salidas profesionales que tiene un técnico o una técnica superior en educación y control ambiental es la codificación de residuos y la recepción de residuos en plantas de tratamiento. El otro día estuvimos visitando la planta de tratamiento de residuos de Lidia y entonces justamente ahí tenemos a gente trabajando, haciendo en las empresas eso. ¿Vale? Entonces es importante que sepáis un poco cómo esos sistemas de codificación. Luego, además, la vida te lleva a las sorpresas de la realidad, que es la mercancía que viene con una codificación, resulta que yo hago la recepción en mi planta de tratamiento y no me corresponde el etiquetado con lo que me están, con lo que veo dentro del camión que me llega. Y dices, ostras, ¿y aquí qué está pasando? Pues está pasando, primero, que a lo mejor el gestor de residuos no se ha fijado en lo que ha dado el generador de residuos. El generador de residuos no sabemos si ha etiquetado mal, aposta o por desconocimiento, porque las dos cosas pueden ser. Y eso es importante, porque tú sí que tienes que decir, bueno, yo esto lo voy a meter en una planta de tratamiento y tengo que decir, el producto no está correcto. Y si es un producto que puede ser un RTP, un residuo tóxico y peligroso, es decir, levantar la mano y entonces decir, oye, esto tengo que dar parte. Y se tiene que llevar una inspección, porque tú no puedes coger y cualquier residuo meterlo como un residuo, a lo mejor como un residuo sólido urbano. Entonces, estas son las problemáticas con las que de normal nos vamos a poder encontrar en el trabajo diario. Entonces, es bueno que hagáis una pequeña inversión en estos sistemas y veáis que todo es escabroso. Porque muchas veces hay un jefe o una jefa detrás que está diciéndote, che, escribe esto. Y tú dices, bueno, es que me lo han dicho. Bueno, pero al final tú eres la persona responsable de lo que estás escribiendo. Y entonces, tener cuidado porque estas cosas son así un poco problemáticas. Manel, ¿qué querías tú? ¿Qué volvías? No me sé de fer el eixe codi? D'eixa llei? Heu de fer. No només eixe codi, no. Heu de fer esos codis de residus que estan marcats així, que estan en blanc, i comprovar els que estan escrits. Per què? Perquè veureu que no coincideix en el que jo vos estic dient. La C i la H, per exemple, o se posa la C o se posa la H, i estos porten la C i la H. I este també. I entonces això va en contradicció amb el que diu el Real Decret. I entonces jo el que vull és que vegeu que inclús els exemples que estan per ahí descrits pues, estan ple d'errades i que no passa res i que és habitual. Val? Entonces, per això vull que comproveu aquestes cosetes. Després, sí. Després teniu també la codificació LER. Aquesta codificació LER, que és la codificació moderna de la Unió Europea, és el listado europeu de residuos, código LER, com indicava abans, pues, té només 6 dígits i d'aixòs 6 dígits, els dos primers són molt interessants perquè ens diuen la procedència del residu. I entonces, quan tu veus que només n'hi ha 20 opcions i l'última, la número 20, és la de residus domèstics, immediatament, si tu has vist ja 300 residus, pues, entonces immediatament identificaràs en aquest codi quina és la procedència del residu. És un tipus de traçabilitat del residu. Entonces ja és interessant des d'aquest punt de vista, perquè ja t'està dient de quin sector productiu te ve. Entonces, el conèixer aquest 20, que no és el mateix que el 0,2, que és el cas dels purins de porc, pues ja és interessant. Després, que els altres 4 dígits, els 4 dígits finals, el que ens està dient és la composició del residu i els components que pot tindre. I després, un apartat molt interessant també és el tema de l'asterisco. Aquest asterisco que ens apareix en els codis, quan apareix, vol dir que és un RTP, un residu tòxic perillós. I entonces ja s'ha de fer un tractament específic. Ja no el pots dur a qualsevol lloc, sinó una planta de tractament específica. Entonces, això és el que nosaltres volem, més o menys, que vosaltres entreu en aquest coneixement, de consultar taules
consultar dates i de veure tota aquesta parafernàlia que n'hi ha para poder desgranar i veure. Ostres, pues esto no és tan senzill. Si me diu, ai, tubos fluorescents i altres residus amb mercuri, val, molt bé, però el mateix producte pot tindre un tractament diferent o un etiquetatge diferent i una codificació diferent depenent d'on s'hagi produït. Els tubos fluorescents no és el mateix s'hagin produït dins d'un residu domèstic en una àrea urbana que en la fàbrica s'estan produint. I entonces ja és una codificació diferent. Entonces, totes aquestes coses són les que volem que vosaltres entreu ahí en contacte. Després, una vegada hem vist la codificació LER i la codificació de residu nacional, entrem en el que és la part de baix de lo que estàvem parlant. El número CAS, les FISC i els pictogrames de perillositat. Les FISC són les fitxes internacionals de seguretat química, que el que ens van a dir és quines són les propietats d'un producte. Este ja no és un residu, és un producte de fabricació. I entonces, un poc el que vos comentava abans era que, a veure on tenim una diapositiva més o menys que mos lo indique. En esta imatge que teniu aquí d'una montonada d'envasos amb productes químics dins, al final ens fixem en què pot tindre un fum d'etiquetes. I aquestes etiquetes què volen dir? En el moment que un fabricant està produint un producte químic, immediatament l'ha de donar un envàs i aquest envàs ha de portar un etiquetatge. Seria la primera etiqueta que du. I en teoria només hauria de dur aquesta etiqueta. I aquesta etiqueta que anirà a posar el nom del fabricant, el compuesto químic, el número CAS, on s'ha produït i el destí que tinga. Molt bé. Després, en el moment que aquest barril o aquest envase entra dins d'un camió per a ser transportat, se li afegeix una altra etiqueta. I teniu des d'etiquetes afegeixen als envasos de transport com al mateix camió o al vehicle de transport que té un sistema d'etiquetatge, que són aquests de tipus ròmbico que ens indica més o menys els mateixos pictogrames de perillositat, però com estava dient abans, no n'hi ha una normativa a nivell internacional única, sinó des de l'any 60 i pico, estem parlant de quasi 50 anys, s'està treballant en una homogenització de l'etiquetatge. És a dir, si portem quasi 60 anys intentant homogenitzar i encara no s'ha aconseguit, doncs això vol dir que ens quedarà un poquet més de temps per aconseguir arribar al puesto que volem. Entonces, una vegada se le ha posat l'etiqueta del transport, serà d'afegir el que seria l'etiqueta d'incendis. Este sistema dels 4 triangles de colors d'una numeració del 0 a 4 que ens dona la perillositat d'incendis, etc. Que algú es posa i hi ha un sàpic. I una vegada arribat a destí, ha gastat el producte, i aquest envase, que ja segur que ha estat, té un residu dins, que és el que s'ha de tractar, el residu, l'envase en si mateix, com un residu. I és el que se portaria a aquesta quarta etiqueta, que seria l'etiqueta de residu, la codificació LER i el código nacional. Entonces se posaria els pictogrames de perill, el código LER, qui és el generador del residu i quin destí se l'ha de donar. I aquestes són les coses que nosaltres volem que vosaltres tingueu en compte, que al final el barril porta més etiquetes que la mare que va. ¿Vale? Sí, més o menys ha quedat clar un dubte per ahí. Manel, està més o menys clar? Llavors n'hi ha 2 codis i un l'hem de completar i un altre no l'hem de completar. L'hem de revisar tal volta o no? Revisar. El que siga escrit ja se revisa. Tots els codis els reviseu, perquè el que volem és que vosaltres digueu, bueno, està bé o està mal. Per a què? Perquè n'hi ha diferents interpretacions. Entonces, jo el que vos dic és, a vegades no és correcte el que està posat i que vosaltres digueu, pues sí, este me sembla que està bé o este me sembla que està mal. Ho canviaria això, canviaria jo. Però l'objectiu final és només que feu una immersió en el sistema de codificació perquè vegeu que no és una cosa senzilla ni única, que no és tan fàcil com dir, pues mira, el codi serà este i una altra empresa codificarà el mateix producte d'una altra manera. Val? Val. Alguna cosa més? A veure, tenim ahí a María. Ay, María, perdona. Ya, perdón que he llegado tarde porque estábamos en la otra tutoría y luego no me podía conectar.
A ver, yo lo estuve haciendo, no sabía que esas que ya estaban escritas había que revisarlas, o sea, no me cuadraba con lo que yo estaba entendiendo de la tabla, pero pensaba que era que yo no lo estaba entendiendo. Y son ejemplos reales, ¿eh? Están sacados de ahí de etiquetas reales, ¿eh? No me los he Vale. inventado. Y luego la de los purines, es que no, esa sí que no había manera. De hecho, mi conclusión, que digo, esto va a estar más seguro, pero es que no he encontrado otra cosa, era que a lo mejor no era un residuo que estaba en esa catalogación. Se entendía que sí, pero como no lo encontraba. Siempre, todo residuo puede estar en una catalogación. Recordad que hemos dicho al principio, en el código Q, el primero de todos, la catalogación o la clasificación de residuos, siempre hay un apartado que te pone y otros. Lo que no puedes clasificar de ninguna manera lo metes ahí, que es el último valor. Sí, siempre, fijaos, a ver. En el último, en el de la listado abajo. Sí, pero en la primera letra, a ver, ¿dónde teníamos? A ver si era este. A ver, perdona, la página 13. Aquí, en este primer dígito de la categoría Q, que os aparece, el Q16 es toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores. Es decir, ya tienes por dónde pillarlo, ¿vale? Entonces, con eso ya tendrías el código Q. Si no sabes dónde meterlo, le pones un Q16 y te queda más ancha que larga. Y luego ya dices, ahora voy a meter un DR. Es un D. Eliminación. O R si lo voy a reciclar. Y ese es el tema. Hoy por hoy, los purines, muchos no se reciclan, por decirlo de alguna manera, tirándolos como abonos. Y otros se dejan en las balsas y no se van más que a eliminar, simplemente dejándolos ahí como si fueran un vertedero. Pero puedes escoger la opción que más os guste. O sea, ahí tendría dos opciones. Sí, siempre tienes dos opciones. E incluso el mismo residuo, tú le puedes dar dos salidas. A eso me refiero, que en este caso concreto son en este y en todos. Yo puedo coger y decir, este residuo lo voy a valorizar o este residuo lo voy a eliminar. Y el mismo residuo le puedo dar una salida o le puedo dar otra, según mis posibilidades económicas, mi interés o lo que pueda hacer. Vale. Tener en cuenta que todo esto también tiene un coste empresarial y desde el punto de vista de la empresa, el escoger y decir, ostras, pues si hago un tratamiento, quiero que sea el tratamiento normalmente el más económico posible. Y otra cosa es, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pero si la ley me lo permite, voy a intentar gastarme siempre, desde el punto de vista empresarial, el menor dinero posible. Aunque lo otro sea más limpio. Lo normal es eso. A no ser que tenga yo un sistema de calidad en el que me comprometo a realizar todo un sistema de reciclaje lo más medioambientalmente favorable posible. Y entonces a lo mejor me obliga a ir a cosas más caras. Pero obligado, no estoy. No estoy bajo ningún concepto. Vale, ¿Alguna pues cosa más? entonces las otras. Vale, está claro, gracias. ¿Está claro? A ver, otra María, tenemos por ahí otra mano. Rafa, otra duda. Al lado de donde están esos códigos que pone una I, una MA, ¿esos son los significados de los pictogramas? ¿O eso qué indica? Vale. Ya sé lo que quiere decir. Sí, eso sería el significado de los pictogramas. Esto de aquí quiere decir, ¿no? Donde aparece MA y T, que pone pictogramas al principio. Vale. Sí, ese pictograma realmente lo vendría definido por la letra H de Hazard, ¿no? Cuando estamos haciendo la codificación, si llegamos al apartado de la tabla 5, nos dice qué H hemos de poner. Y entonces de ahí lo identificaríamos con uno de estos apartados. De todas maneras, este apartado no me interesa tanto porque el tema de los pictogramas lo estáis viendo en las FIS aquí abajo, que es la parte que más me interesa. Al final, los pictogramas son muy fáciles de identificar. Y realmente aquí solamente da opción de poner uno cuando podría haber más de uno. No me interesa tanto este apartado como este de aquí. Aquí sí que son importantes que los tengáis. Los tengáis descritos, que os hacéis lectura directa de la ficha de seguridad química. En esta, que es más de libre interpretación, pero realmente lo estáis leyendo de la letra H, en el caso de que diga la H, pues entonces sería el equivalente a esa letra. Y ya os digo, letra A y letra B, que tiene que ver con factores de producción, no les hagáis caso, no los pongáis. Simplemente estos los veis, estos dos casos, para que
os veáis cómo es de farragoso este tema, si lo queremos llegar al último hasta el final, pero vosotros no os metéis en ese berenjenal, esa A y esa B, porque no es el objetivo. ¿Vale? La A y la B no las ponemos. Eso me entero yo, vale. No las pongáis porque ahí sí que os vais a enredar. Y entonces, y también, si ya es difícil conocer cuál es el tratamiento que se le va a dar al residuo, conocer el sistema productivo de la empresa en cuestión, que es lo que tiene que ver con esas dos letras, pues es mucho más farragoso. Simplemente que comprobéis que si os aparece alguna vez esa A y esa B, sepáis lo que os estáis diciendo. Pero realmente no es necesario que lo sepáis al detalle. Esas letras os correspondería, vamos a ver, más o menos 16, 17, aquí. La A es tabla de actividades, que además tiene relación con, si os fijáis, con esto de aquí, que es un equivalente CNA. AE es el Código Nacional de Actividades Económicas. Es decir, realmente es una relación con el sistema productivo, cómo se pagan los impuestos, el CNAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, y es la equivalencia. Y la código B es la tabla de procesos. Es decir, dentro de todo eso, si os fijáis en esto que os estoy enseñando, pues veréis que es muy espeso y muy amplio. Aquí solamente hay un resumen, no, un ejemplo muy concreto del primer apartado. O sea, aquí tenemos hojas y hojas y hojas con letras A y sobre todo con letras B. Entonces, no es el objetivo que os metáis en esa merdera. Solamente que conozcáis que existe eso y que si veis una A y una B, y, uy, ¿esto qué letra es? No sé lo que significa, pero nada más. Que no nos pille de sorpresa, porque lo que descuadra mucho a la gente cuando ve una cosa es, esto no lo he visto nunca. Entonces ya la gente se pone nerviosa. No, lo has visto, es farragoso, no hace falta interpretarlo y ya está. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Sí, pero eso es justo. ¿Todo bien? Pues entonces voy a hacer yo esto porque me apetecía hacerlo. Pero no como duda, sino como, si no tenéis nada más, como saludo, así. ¿Todo bien? M'agrada tal vez. Vinga, va, anem a saltos a la mà, vinga, a saltos a la mà i fer un comiat. Ai, i així anem practicant. Si no arriba per anar antes, vinga, va, se n'animen tots, vinga. Maria i Maria, ahí una maneta, i que vagi bé. Es ve, val? Vinga. Vinga, hasta ara. I gràcies. Vale, gracias, chao, adeu. Adéu.